El ser humano no es solo luz, tenemos empatía, tenemos amor, pero también tenemos impulsos, pensamientos que cruzan la mente y que a veces preferimos no admitir, o siempre. La mente humana puede crear arte, puede crear belleza, puede construir civilizaciones, pero también puede justificar lo impensable. Y lo más inquietante no es que exista el mal, lo verdaderamente incómodo es que nace en la mente de muchas personas. Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos a Después del Turno. Esta es una nueva sección, espero les guste. Lo llamaremos Los dementes después del turno. Cuando termina el día, cuando termina el turno, cuando el ruido del día baja y la mente sigue trabajando, y allá aparecen preguntas incómodas, preguntas que nadie se quiere hacer, pero que todos pensamos. ¿Por qué nos atraen las historias más oscuras? ¿Por qué millones de personas consumen documentales sobre asesinos seriales? ¿Por qué algo que debería darnos miedo, lejos de eso, nos despierta curiosidad? El FBI empezó a estudiar esto formalmente en los años 70. En 1972 se creó la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Ahí trabajaron perfiladores como John A. Douglas y Robert K. Ressler. John Douglas escribió Mindhunter, tal vez han escuchado acerca de esa serie, es una serie muy buena, se las recomiendo, sobre asesinos seriales. En español significa cazador de mentes. Robert Ressler escribió Asesinos en serie. Ellos entrevistaron a criminales reales, visitaban las cárceles para entender sus patrones, el porqué, no para justificar, sino para prevenir, entender. Descubrieron algo clave. La mayoría empezó desviviendo porque empezaron imaginando. Tenían fantasías repetidas en su mente, escenarios mentales de control y de dominación. Una narrativa interna que se fue fortaleciendo con el tiempo. Algo que ellos creyeron era normal. El crimen fue el último paso, pero no el primero. Un ejemplo de estos fue Ted Bundy, por ejemplo. Actuó entre 1974 y el 78 en Estados Unidos. Un estudiante de derecho, guapo, carismático, aparentemente normal. Su método era manipular la confianza, fingía estar herido, pedía ayuda, se mostraba vulnerable. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, desvivió entre el 78 y el 91 a varias mujeres. Era reservado, silencioso, era un vecino que parecía inofensivo, tal vez como el que tienes a un lado de enfrente. Vivía una doble vida completa y eso es importante porque muchos asesinos seriales eran funcionales gran parte del día, tenían trabajos, eran muy sociables, tenían rutinas como la tuya, como la mía, pero no nos vamos tan lejos. En México también existieron casos que marcaron puntos exactos en la historia de este país. Más recientes como Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas. Actuó entre el 98 y el 2006, más o menos en esas fechas, en la Ciudad de México. Se ganaba la confianza de mujeres mayores, entraba a sus casas, las atacaba y durante años nadie sospechaba nada, al menos con claridad. Otro caso reciente, Andrés Mendoza, detenido en el 2021 en Atizapán, Estado de México. Vecino común, rutina cotidiana, un tipo amable, un señor bondadoso, una vida aparentemente normal, hasta que todo salió a la luz, hasta que alguien descubrió lo que a todos nos daría miedo.
La pregunta incómoda: ¿y si alguien que conoces no es quien crees que es? Muchos no parecieran monstruos, no tienen una etiqueta visible que diga ten cuidado conmigo, te puedo hacer daño. La mente humana puede compartimentar una cara para el mundo y otra para el interior. Ahora algo importante. Tener pensamientos oscuros no te convierte en un criminal, en alguien malo. Todos lo podemos tener. La diferencia entre imaginar y actuar es el control. La conciencia, la decisión son diferentes. Los perfiladores del FBI identificaron factores de riesgo como aislamiento extremo, fantasías violentas recurrentes, no tratadas, historial de abuso y progresión en la conducta antisocial. Lastimaban animales, por ejemplo. Pero también dejaron claro algo: la mayoría de las personas con pensamientos intrusivos jamás cometen un delito. O tal vez no tantos. La prevención empieza antes del crimen. Empieza cuando alguien habla. Empieza cuando alguien pide ayuda. Y es muy difícil que alguien pida ayuda. Cuando alguien no se queda solo con su oscuridad y con sus pensamientos negativos. Los medios muchas veces convierten al asesino en protagonista. Nombre, rostro, hasta una serie, una película le hacen. Y las víctimas se quedan en segundo plano. Detrás de cada caso de estos tipos hay familias, hay personas reales, historias que se rompieron. La curiosidad por el mal puede ser una forma de intentar entender nuestros propios límites, de preguntarnos hasta dónde puede llegar la mente humana, hasta dónde somos capaces. Pero entender no significa admirar. Analizar no significa que estemos justificando esas acciones de estas personas. Solo recuerda que cuando estés solo, cuando cierres tu puerta, no se trata de vivir con paranoia, para nada, porque no podremos vivir en paz ni ser felices. Se trata de vivir con conciencia, cuidando tu mente, atendiéndote lo que te pasa. Habla de lo que te pesa. No alimentes en silencio lo que podría crecer, porque la mente humana puede ser el lugar más oscuro, o puede ser la mejor defensa que tenemos. Y esto que mostramos es apenas la superficie. Hoy hablamos del perfil criminal de los patrones, si así lo podemos decir, de los nombres que se hicieron públicos, pero en la segunda parte podremos entrar en más profundo, en cómo se forma realmente una mente criminal. ¿Se nace o se hace? ¿Qué papel juega la infancia? ¿Qué papel juega la sociedad? Y sobre todo, ¿qué señales casi nadie quiere ver? O puede, o simplemente no quiere, hasta que es demasiado tarde. Porque lo más inquietante no es el asesino, lo más inquietante es entender cómo se construyó. Y antes de irnos, recuerda que el mal no empieza con un acto, empieza con una idea que se alimenta en silencio. No todo pensamiento te define, pero sí te define lo que haces con él. Cuestiona tu mente a diario, a toda hora. Cuida tu mente. Habla lo que callas, porque nadie parece peligroso hasta que lo es. Mira a tu alrededor, no con miedo, con conciencia. Cierra bien tu puerta esta noche y sobre todo, no dejes sola a tu mente cuando termine el día e inicie la noche.
Mira bien a tu alrededor. Observa bien a todo mundo. Tienes que desconfiar a veces hasta de tu vecino, porque puede ser tu mejor amigo, tu padre, tu hermano, tal vez tu madre. Puede ser tal vez el abuelo cariñoso. Puede ser ese profesor que es tan atento con todos. Puede ser cualquiera, porque hay muchas o pocas probabilidades de cruzarnos con un asesino serial en la calle, en el transporte, en el metro. Puede ser tu jefe. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que no sabemos. No sabemos que estamos frente a un asesino hasta que lo vemos en la tele, hasta que lo vemos en la página de un periódico. No te digo que vivas con paranoia, que vivas con miedo, para nada. Tienes que vivir con normalidad. Solo abre bien los ojos. Cuando camines de regreso a tu casa después de tu trabajo, bájale volumen a tus audífonos. Voltea hacia atrás y revisa si viene alguien. O simplemente no voltees. Esto fue Después del Turno. Yo soy Oscar. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Eso me ayudaría mucho. Después del turno.